¿A qué personaje del siglo XIX le decían el viejo nogal? Ay, qué fue mi historia. No lo sé. ¿A usted? Pasamos viendo guerra de unos gallos X. No vemos cómo fue el proceso para que las mujeres tuvieran el voto. Y eso con otras miles de historias. Nothing smells like that. En Memoria Chilena hicimos una investigación, se llama Discursos sobre la homosexualidad en Chile. La primera protesta gay fue el año 73. Fueron los primeros en pedir el matrimonio. Pero a mí me importa porque es parte de mi historia como mujer lesbiana, ¿cachai? Ella es Cote Cumplido, está aquí con nosotros para poder conversar acerca de las voces diversas LGBTIQ+, que tenemos que conocer si estuviéramos en el 2050. Ojalá lleguemos al 2050. ¿Serán los millennials quienes nos salven? It's snowing. #feeling blessed. #so thankful. Hola, yo soy Luis Aliste. Para quienes no me conocen, yo soy artista, comunicador, conductor de radio y televisión. Hoy les voy a estar presentando algunas de las voces diversas y disidentes de la comunidad LGBTIQ+ en Chile y en Latinoamérica. Y además vamos a estar conversando con la historiadora y escritora chilena María José Cumplido, a quien admiro muchísimo. ¿Qué sería de nosotros sin esas voces LGBTIQ+ que han luchado tanto por nuestros derechos, nuestros deseos y nuestros sueños? Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos se les va a categorizar de violenta, porque es parte de la lucha. Quienes tomaron con fuerza la lucha por muchos de los derechos que hoy tenemos, que alzaron la voz en múltiples ámbitos y que han dejado importantísimos legados. Por eso es importante conocer nuestra historia, amigues. Y todo lo que tiene que ver con las experiencias homosexuales que se cuentan en la obra, yo las he vivido también. Si tuviera que mencionar algunas de las voces LGBTIQ+ que han marcado un hito en mi historia, probablemente Andrés Pérez en el teatro. A riesgo de que la luna que el Lucho quiso hacer que da vueltas y todo eso no funcione, pero a riesgo. Me ha hecho creer que todo es posible y que es posible también ser quien uno quiere ser. Pedro Lemebel, Víctor Hugo Robles. La lucha homosexual es una lucha cultural. Pero hay gente que cree que uno no, porque es maricón y porque se viste así, porque hace ciertas cosas y porque le da un aporte estético a sus manifestaciones. Hay gente que piensa que uno es artista. Me tiene sin cuidado, ser artista no me importa, no me interesa, no me conmueve. El artista incluso está el homosexual. Reivindicamos el coliza. A nosotros no nos gusta la palabra gay, weón. No se adapta, weón, con lo que es un homosexual pobre en Chile, weón. Personalidades también en el mundo del transformismo, Francis François, Candy Dubois, Maravillosa Extravaganza. Mi oído. Mi vista. Mauricio, Marcelo, Leo y Carlos se han transformado en 4. ¿Cómo que no descampanantes damas? Sí. Absolutamente, por favor, ¿cómo se llaman ustedes? Maravillosa Extravaganza. Maravillosa Extravaganza. ¿De dónde viene Maravillosa Extravaganza? Soy criollo. Mi nombre es Francis François, soy pescador artesanal. Personajes que de una u otra manera permiten que hoy día pueda desenvolverme como artista y como comunicador. Creo que es sumamente importante que seamos capaces de investigar y de encontrar cuáles son nuestras raíces, dónde está el origen de todo, quiénes fueron las primeras personas que marcharon por nuestros derechos, quiénes dieron la cara, quiénes perdieron la vida por conseguir algunos de los derechos que hoy día tenemos y que todavía hace falta conseguir. Vamos a estar conociendo muchas de las voces diversas de nuestro país y también de Latinoamérica. Vamos con la número 1. Marlene Guayán, activista y pensadora, argentina, comunicadora y psicóloga social. Es reconocida por su incansable trabajo como activista travesti por los derechos humanos y las infancias libres. Cada vez que mi libertad ha sido avasallada, he podido pararme y defenderla. Marlene dijo en una entrevista: las travestis somos otra mismidad. No somos hombres, no somos mujeres. No somos hombres que se transforman en mujeres, ni mujeres que se transforman en hombre. Tienen que dejar de pensar en esa dicotomía egocéntrica con la que se creen que son el eje del mundo. El hombre como sujeto primordial de la humanidad.
Marlene hace 20 años fundó la organización Futuro Trans, que contribuyó a la realización de varios proyectos históricos para la comunidad trans y travesti de Argentina, como el primer bachillerato trans Mocha Celis, la cooperativa textil Nadia Echazú, comandada por Loana Perkins, o El Teje, que es el primer periódico travesti de América Latina. Además, es cofundadora de la Red Trans de Latinoamérica y el Caribe, Silvia Rivera. Quiero dejarles invitados a seguir aprendiendo y estudiando acerca de Marlene y el tremendo trabajo histórico que viene desarrollando. Vamos con la número 2. Linda Quebrada, música y performer de Brasil. Lin es una artista trans de la ciudad de Sao Paulo que a través de su arte expresa sus ideas de acuerdo al machismo, lo trans, el empoderamiento de los cuerpos divergentes, gordos, maricas y negros, el feminismo e ir en contra de la heteronorma. Lin dijo en una entrevista: desde mi arte quiero pensar en esas nuevas potencias de los cuerpos, en la posibilidad de crear nuevas relaciones amorosas, nuevos núcleos familiares, nuevos sistemas, nuevos modos de vida, nuevos proyectos de mundo. La heteronormatividad es frágil como una cáscara de huevo. De los países de Latinoamérica, Brasil es el que tiene las tasas más altas de violencia de género en contra de la comunidad trans y travesti. Es tan importante reconocer sus voces, no solo en la música, sino que también en la política y en el arte en general. Hay demasiados exponentes que están haciendo música funky brasilera, Pablo Vittar, entre otros, que tiene una carrera mundialmente conocida. La invitación es a reconocer más voces que están presentes dentro de nuestra comunidad y que están haciendo un trabajo increíble por visibilizarla. Vamos con la número 3. Rochelle Terranova, artista, estilista, activista y dueña de la casa Club Rochelle en México. Es una de las activistas que más ha luchado por los derechos de la comunidad travesti, transexual e intersexual en la Ciudad de México. En el año 2004 crea el Club Rochelle, un espacio seguro en donde el mundo trans converge entre el activismo y el espectáculo. Rochelle dijo en una entrevista: rompí todos los estereotipos del travestismo que tienen que ver con la violencia o la femineidad. En Casa Rochelle descubrí otras cosas que tienen que ver con la fraternidad, la festividad y con el acompañar ciertas preguntas que son quizás existenciales acerca de la identidad o de qué es ser trans o todos los nombres que podamos inventar. Quiero contarles que hay una directora de cine chilena que se llama Camila Donoso, que hizo una película acerca de este club que explora el deseo y la búsqueda constante de la identidad que es soñada en una transficción que no pueden dejar de ver. Ella es Cote Cumplido, historiadora y escritora, autora de Chilenas y Chilenas Rebeldes, y está aquí con nosotros para poder conversar acerca de las voces diversas LGBTIQ+ que tenemos que conocer. ¿Cómo estás, Cote? Bien, ¿y tú? ¡Bien! Gracias por venir, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Lo primero que quiero saber es cómo fue tu camino, cómo te sentiste interesada como por la historia primero y después cómo fuiste guiándola con una perspectiva de género. Mi abuelo es muy fanático de la historia, entonces desde chica siempre, en vez de contarme como la Caperucita Roja, me contaba unas historias de la historia. Y que pueden ser súper lateras. Mi historia comienza en 1902. Teníamos que decir Tigiri porque ese Kaiser nos robó la palabra 20. Pero lograba que fueran muy entretenidas. Ahí empezó como mi interés por la historia, cómo habíamos llegado a este presente y todas las cosas que habían pasado en tiempos tan distintos a los nuestros, ¿cachai? La Edad Media, el Renacimiento, como cada época con su cosa particular y sus personajes. Entré a estudiar historia a la universidad. Everything you would want to read is right here. Feel it. Feels good, right? Now smell it. Nothing smells like that. Y ahí obviamente empecé a ver que todos los personajes más conocidos de la historia eran hombres heterosexuales, blancos. Y ahí me empecé a dar cuenta que faltaban la representación de personas como yo, o mujeres, lesbianas, gays, etc. Por ahí empezó también mi interés en tratar de darle esa otra lectura, en específico a la historia de Chile, que veíamos en el colegio, estaba plasmada por estos personajes, que obviamente no son la mayoría, solo representaban una perspectiva de lo que era o no interesante en la historia. En el colegio pasamos viendo guerras de unos gallos X. Que nuestra conquista es en beneficio de toda la humanidad, que no la mueve la codicia ni la sed de sangre.
no vemos cómo fue el proceso para que las mujeres tuvieran el voto, ¿cachai? Y eso con otras miles de historias, o sea, están afuera no solo las mujeres y la comunidad LGTBQ, distintos pueblos indígenas, los obreros, las clases populares. Para mí fue súper importante darle a la historia esa diversidad que implica también contar una historia más completa de lo que es la historia de Chile. Cuando estaba en el colegio, así como que, ay, qué fue mi historia. Lisa, ¿a qué personaje del siglo XIX le decían el viejo nogal? No lo sé. A usted. Me imaginaba como, en verdad, habrá sido real las cruzadas, el feudalismo. Cuando Cristóbal Colón se hizo a la mar, ni siquiera imaginaba que pudiera existir el continente americano. O sea que se lanzó a lo bruto. Qué brígido haberlo visto como un ramo aburrido y no como parte de lo que hace que nosotros seamos hoy día quienes somos, ¿cachai? Como entendiendo que en verdad sí existió, porque no era un libro aburrido. En relación a las voces femeninas o que nos enseñaban en el colegio, claro, Paula Jara Quemada, me suena como haberlo visto en la historia, medio higienizado incluso. Cómo se leía la poesía de Gabriela Mistral como desde esta idea de la profesora en el campo, pobre profesora, y cómo cambia quizá la perspectiva o la interpretación de esos poemas a la luz de que era lesbiana y le gustaban las mujeres, ¿cachai? Tenía relaciones con ellas. Ahí uno va viendo como cuando en los 90 Ricky Martin le cantaba a mujeres y hoy día podemos volver a escuchar esas canciones, pero y podéis ver justamente a ese mismo personaje desde una perspectiva mucho más interesante también. ¿Cuáles son esas voces o esos personajes que te han sorprendido, que te han parecido interesantes? ¿Cuáles deberíamos conocer de nuestra historia y que tienen relación con la comunidad LGBTIQ+? Me parece súper interesante como la primera protesta gay en Chile, que fue el año 73. En esa protesta se juntan personas como que se reconocen como travesti en plena unidad popular. Se juntan en la Plaza de Armas para criticar el acoso policial, ¿cachai? Porque se las llevaban detenidas, entraban en los bares gay clandestinos y se llevaban a todos, ¿cachai? Como solamente por el hecho de pertenecer a esta comunidad. Es súper interesante también porque uno empieza a preguntarse, y que la pregunta un poco que después rescata Lemebel, sobre cómo esta revolución popular excluyó a la comunidad LGBT, ¿cachai? De este proceso que Allende postulaba como revolucionario, donde se iban a incluir a los que nunca fueron incluidos, pero se olvidaron totalmente, ¿cachai?, de la comunidad. Y de hecho fue bien heavy, porque esa protesta, ¿no?, que fue en abril del 73, al día siguiente los diarios de izquierda fueron los que peor trataron a esos travestis, ¿cachai? Decían como, está lleno de coripatos, estos enfermos quieren casarse. O sea, ese era el nivel de trato, ¿cachai?, hacia esta comunidad. Incluso fueron los primeros en pedir también el matrimonio. No está contada en la historia, ¿cachai? No está contada en la historia como también como esa izquierda también era otra izquierda que la de hoy. Hubo un proceso para que esa izquierda cambiara, y el Partido Comunista también. Viene Gladys Marín con Pedro Lemebel para que el Partido Comunista se abriera a estos temas. Gladys Marín es la que va con Lemebel del brazo en las marchas y dice como no vamos a poder tener una sociedad más igualitaria o más justa si no incluimos a todos estos personajes, digamos, a todas estas personas que habitan Chile. Lo mismo pasó cuando asesinan a Mónica Briones, ¿no? El primer asesinato por odio de género, de orientación sexual en Chile. Era un artista que en esa época estaba fuera del closet, lo que ya era heavy, ¿cachai? Lo que se sabe es que le asesina un tipo vestido un poco como neonazi. Y ahí va a surgir el grupo Ayuquelén, que se va a formar de político, el primer como movimiento político por los derechos. Muchas feministas de los 80, al principio como que no quieren que las lesbianas entren al grupo, ¿cachai? Porque hay una mirada de igual son raras, ¿cachai? Igual hay una homofobia, podemos ser muy feministas, pero hay una homofobia aún, y les costó mucho empezar a meterse dentro de las temáticas feministas. Decían como, bueno, como ellas no se relacionan con hombres, como no les van a pegar, no les pasa nada, así que están bien.
Y eso no es cierto, ¿cachai? Como también se ha ido develando problemas de violencia intrafamiliar entre parejas gays, entre parejas lesbianas, etcétera. Que es bien interesante un poco recorrer esa historia y esos hechos también, que son parte fundamental, ¿cachai?, de esta gran historia de Chile. En el fondo, analizar cómo hoy día estamos. Hoy día podemos estar en la tele, pero quizás no todos pueden estar en la tele. Es súper distinto si venís como de una familia, qué sé yo, más liberal, que venís de una familia súper conservadora. La experiencia de salir del closet va a ser distinta, y con casos de muchas personas en el fondo que nunca revelaron su identidad o que nunca escribieron mucho de eso. O sea, Gabriela Mistral, por ella, jamás hubiera salido del closet, y de hecho no salió del closet. Ahora no sabemos porque se murió y anduvimos revisando las cartas que tenía guardadas, ¿cachai? Gabriela, lo mejor no es comer avena, es comer Doris. Doris, no tengo apetito para comer después del banquete de anoche. Pero de que ella quiso salir, no sé, ¿cachai? Pareciera que no, por la época obviamente y por las complejidades que eso traía. Entonces, en ese sentido, cuando me preguntas de voces, creo como que hoy día con también la diversidad igual de personas que tenemos, que podemos ver, bueno, ustedes mismas, las Gansas, como un programa, ¿cachai?, gay, de temas gay, ¿cachai?, como de que podemos explorar esa cultura, es súper interesante, ¿cachai?, porque en el fondo igual van a ser puntos de vista particulares que nos pueden dar su visión de cómo vivieron o cómo lo están viviendo. En Twitter, como podemos seguir personas, ¿cachai?, que desde su identidad están enunciando, como estoy pensando en la Antonia Larraín, enuncia el tema como de la gordofobia y cómo es ser considerado gordo en este país, las implicancias que tiene. Sigo una chica que en Twitter es Enana Chora, no binario, abogada, tiene una visión de cómo el derecho se puede hacer cargo de estas temáticas, de cómo el derecho muchas veces excluye a ciertas personas. También por eso es súper importante que personas no heterosexuales estén en distintos campos de trabajo, porque dan una perspectiva, ¿cachai?, que un hetero no lo va a ver porque no le interesa tanto o no le llega tanto, ¿cachai? Y obviamente así se explica como, bueno, ¿por qué esta protesta no aparece en ningún libro? Es como, bueno, a nadie le importaba, pero a mí me importa porque es parte como de mi historia como mujer lesbiana, ¿cachai?, donde reconozco, digamos, como a mis pares en otra época en su lucha, y donde me parece también interesante cómo se pensaba o cómo se excluía la revolución, que también es súper parecido a todo el tema de las mujeres con las revoluciones, ¿cachai? La excluyeron del movimiento obrero, de la Revolución Francesa, a todos los dejan afuera. A mí me toca escuchar comentarios que dicen, no sé, yo no participo en la marcha porque no me representa, o porque van todos maquillados, o porque todos sacan la ropa. Entonces como que se excluyen un poco de la participación de estos eventos, pero no cachan que ellos pueden hoy día probablemente tener su trabajo, su puesto y vivir su vida como lesbiana o como gay. Principalmente hablo como de lesbianas, de gay, de bisexuales, como relajados, porque antes vino la travesti, la lela, tortaza, el colipato, pero amujeradísimo, ¿cachai? Que tienen como esta cosa media oscura alrededor todavía, y que si ellos no se hubiesen parado en la Plaza de Armas en el 24 de abril del 73, ¿cachai?, nosotros hoy día no podríamos ni hacer el picnic de la diversidad, todos contentos con globos de colores, ¿cachai? Entonces me parece que... No podríamos ir al mall. No podríamos ir al mall, claro. No podríamos ponernos la camiseta de arcoíris, ¿cachai? Y todo esto que hoy día se ve como que, la diversidad y los derechos y todo, como que tiene un comienzo. Y hemos sido súper crueles con no reconocer a esas personas, como no nombrarlas, ¿cachai? Y no decir como, oye, espérate que no sé qué, Andrés Pérez con Lemebel, la yegua del apocalipsis, fueron los primeros en hacer X cosa, ¿cachai? Y hoy día viene una drag nueva de 20 años y hace prácticamente lo mismo y todo el mundo a su alrededor le dice, ¡ay, qué seca, qué seca! Y es como, sí, hija, pero
Pero esto pasó hace un montón de tiempo y hoy día tú lo estás pudiendo hacer por eso. Hay como una especie de escándalo por la exageración. En el fondo, cuando uno habla de la cultura gay en términos generales, es una cultura como que obviamente usa los drag, ¿cachai? Porque son parte en el fondo de cómo se pudieron manifestar, ¿cachai? Y pudieron generar algo que tiene esto como circense, muy festivo, muy carnavalesco, que creo que evoca un poco esa alegría o esa fuerza de están tratando pésimo, pero filo, vamos, ¿cachai? Que yo creo que es algo que hay que mantener. Estoy pensando como muchos bares que han cerrado, ¿cachai? El Vox Populi. Ay, no me digáis eso. Salud por el Vox Populi, Friends, por favor. ¿cachai? El Friends también cerró. Esos espacios creo que también de alguna manera a través de relato, a través de historia, como que también merecen su propia historia, como todo lo que pasó en esos lugares, como era, no solo era un bar, sino que era un refugio, era una manera como que podías estar cagado de miedo en la calle, ¿cachai? Pero entrabas y como podías ser tú, para que también la gente entienda lo que significa la discriminación, porque la discriminación a veces no es como que yo te voy a ver en la calle, Luis, y te voy a pegar. Eso es como la punta del iceberg, ¿cachai? Pero que empieza con la mirada, ¿cachai? Como la cara de, ay, qué asco este weón, ¿cachai? Y con ese peso en el fondo de que finalmente no puedes andar tranquilo por la calle y estos lugares funcionaban como estos espacios seguros, ¿cachai? Donde tu identidad era permitida, ¿cachai? Porque no es lo mismo ir, no sé, voy a inventar, al Barba Azul que a un bar gay, ¿cachai? Donde tení algo en común con toda esa gente. No eres un completo desconocido, sino que hay circuitos, hay recuerdos, hay historias que conforman una manera de ver el mundo y una manera de habitarlo. Y creo que esa conversación es algo como que hay que mantener y hay que cuidar mucho, ¿cachai? Porque aunque en el fondo todas estas políticas de igualdad son por derechos, pero no son políticas como porque soy igual a un hetero, mi historia no es igual, ¿cachai? A la de mi mejor amiga hetero, aunque tenga 1000 huevas, ¿cachai? Como en común. Yo tengo una historia particular junto a ti probablemente, junto a César, junto a un montón, ¿no?, de personas que en el fondo tuvieron esta vivencia y se enfrentan al mundo desde este lugar que tiene sus propios códigos, su propia cultura, y que creo que hay que salvarlo desde también como igualdad o como difuminar un poco como para que todos seamos iguales. Podemos ser iguales ante la ley, pero también habitar toda esa diversidad, ¿cachai? Y eso pasa con mujeres, es muy distinto, la mujer empresaria de la mujer pobladora, son culturas distintas, el mapuche que vive en Santiago, de la mujer mapuche que está en la Araucanía, y creo que cuando, para poder entrenarnos a habitar como esa diversidad, creo que lo interesante es valorarla, rescatarla y también ir a conocerla, ¿cachai? Finalmente todo el mundo es diverso en muchas cosas y yo creo que entre más conozcamos o más nos empapemos un poco de esos puntos de vista, creo que ahí recién vamos a poder finalmente como pensar de manera diversa y valorarla. No puedo no pensar como en esos lugares donde de repente va la amiga de los cola con los cola a bailar, ¿cachai? Entonces le dicen, no, es que no podía entrar aquí, y te dicen, no, pero ¿por qué me estáis discriminando por mi lugar? Yo puedo entrar donde yo quiero. Pero es verdad que uno se siente seguro y es como un ambiente que hay que fortalecer, ¿cachai? Porque también se escuchan esto otro, ya, pero ¿para qué hacer los lugares así? Si quieren la igualdad, vamos todos a la disco y vamos todos mezclados y que no hayan discos ni cola, ni discos de lela, ni discos de hetero. Es como, oye, es mi espacio. Históricamente ustedes han podido usar todos los espacios, déjenme tranquilo aquí con los míos, porque estamos en nuestra cueva y tenemos el mismo olor, ¿cachai? Y nos han pasado las mismas cosas y coincidimos. Porque podemos estar en el 2020, pero todavía siguen matando lesbianas, siguen matando gays, etc. En muchos lugares, en muchos tipos de familia, aún no es seguro salir del closet. También es un espacio para encontrarte con alguien parecido a ti, sobre todo en lugares donde quizás nunca conociste a otro gay, ninguno que lo manifestó, qué sé yo, estás en un colegio así ultra católico, donde nadie jamás salió del closet y tú saliste, y quieres conocer gente como tú, y yo creo que eso es muy válido y es muy importante en el fondo que la ciudad misma también refleje
esa diversidad de espacios, de temas y de lugares en el fondo donde encontrarse. ¿Cuáles son los lugares donde uno puede encontrar esta información? ¿Cachai? Como voy a la biblioteca y lo encuentro. Hay como un archivo que dice como estas son las voces diversas de la historia de Chile. ¿Podría crearse un archivo de este tipo? Como, ¿qué hace falta? Como para que uno pueda buscar y encontrar y decir, oh, mira, aquí está el Napoleón de los Coll. Estoy diciendo nombre al azar como de la historia, ¿cachai? Pero como todos estos personajes icónicos, ¿qué nos hace falta para eso? En Memoria Chilena hicimos una investigación, se llama Discursos sobre la homosexualidad en Chile. Se digitalizaron un montón de documentos. Hay una noticia de encarcelan a unos hombres por andar vestidos de mujer. Y cuenta toda la historia de estos gallos en Valparaíso. También ahí digitalizamos entrevistas, por ejemplo, a lo que hablaba el colectivo Ayuquelén. Hay noticias también de cómo la medicina veía la homosexualidad. Y creo que este fue un primer intento de subir a internet y para que estén disponibles para todos ciertos documentos que hablaran sobre esta historia. Bueno, el mismo libro que hizo Óscar Contardo tiene muchísimo material que hay después, claro. Si yo tengo el diario, puedo ir a la Biblioteca Nacional y pedirlo y revisarlo y mirarlo. Creo que en el último tiempo se han escrito varios libros. Víctor Hugo Robles ha escrito, Juan Pablo Sutherland, Gonzalo Salazar también. Están escribiendo libros sobre esta historia, ¿cachai? Y poniéndola un poco en valor. En las librerías hay como que uno puede preguntar así como, oye, ¿dónde están los libros de temática? ¿Cachai? Que te dicen como que, por aquí están. Y la mayoría son ficciones, pero igual están estos relatos que tú decís como que te cuentan parte de la historia, pues no sé, como el Che de los Gays, que habla acerca del VIH en Chile, ¿cachai? O el Gonzalo Salazar, que hizo esta investigación de los lugares de encuentro, como de sexo casual. Los 80. Genial esa investigación. Hermoso. Hace poco tiempo se estrenó una obra de un colectivo que se llama Colectivo La Comuna. Habla acerca de el Fausto, de la discoteca Fausto, que cumplió hace un par de años atrás 40 años, que es la más antigua de Chile y de América. Entonces empezaron a buscar información para reconstruir la primera noche de Fausto. Encontraron un montón de otras historias que les mostraron que había no solo el barrio Cola, ¿cachai? No sé, Bellas Artes y los bares como juntitos en Bellavista, sino que la movida estaba dividida como repartida por toda la ciudad. Había un lugar en San Bernardo, había uno en Maipú, Valparaíso, ¿cachai? Estación Central, Recoleta. Y uno dice, ¿en serio? Y es como, sí, había el lugar de lesbianas, de travestis, fonda, puteríos, ¿cachai? Repartidos por todos lados. Y uno dice, ¡oh, yo no sabía esto! ¡Qué heavy! Es como, de nuevo, volver como a tu raíz y conocer tu origen, si también tiene que ver con uno, te pertenece, ¿cachai? Qué interesante lo que me cuentas de esa investigación, porque pensar cómo era salir a carretear con este miedo de que tengo que llegar a un lugar súper secreto, no le puedo decir a nadie que voy a estar acá, ¿me entendís? Como, igual creo ejerce una presión extraña, como habitar este mundo tan prohibido al final, ¿cachai? Donde igual lo pasaba bien y donde igual se formaba un circuito, pero un circuito como no oficial. Si estuviéramos en el 2050. Ojalá lleguemos al 2050. En términos de derechos sociales, derechos humanos, ¿cachai? Como nuestra vida, la comunidad LGBTIQ+, en el 2050. Quiero creer como que Chile un poco se va a ir en la línea de los países desarrollados, que justamente están ampliando el espectro, ampliando los derechos. Creo que en 2050 podemos tener, ojalá, un país como mucho más igualitario y un país que finalmente logre respetar esa diversidad. Ojalá en el 2050 también solucionemos el tema con el pueblo mapuche, de cómo incluirlos, pero a la vez no asfixiarlos. La tecnología igual de alguna forma ayuda a democratizar no solo el conocimiento, sino también los espacios y las formas de vincularse. Quiero pensar, ¿cachai? Como en una sociedad que vaya por esta beta. Creo que, por ejemplo, como la gente que ahora tiene 20 años tiene ese chip mucho más en la cabeza. Uno los ve y son más diversos, ¿cachai? Como su forma de vestir es súper distinta. En cambio, no sé, cuando yo era chica, como todas las niñitas vestidas iguales, pero ahora uno ve como un cabro de 17 que es súper distinto al otro, que tienen como ondas súper distintas.
que circulan distintos tipos de influencia, el K-pop por un lado, lo queer también, que ojalá eso como que se vaya potenciando y se vaya potenciando a tal nivel que en el fondo logremos ser un país donde vaya a andar con un pañal en la cabeza y nadie te mire, nadie te diga nada, como que ya de verdad sea aceptado y como que uno lo integre, esto de que de verdad cada persona es distinta y la diversidad no son solo los gays o las lesbianas o los mapuches, sino que es la persona que está sentada al lado tuyo. ¿Dónde ponemos la energía hoy día, como al corto plazo, para llegar a este futuro? ¿Lo ponemos en los viejos o lo ponemos en los jóvenes? Creo que en los jóvenes. ¿Serán los millennials quienes nos salven, la generación Z? But first, let me take a selfie. Mira, yo creo que es un mix. Los millennials como que se las pasan dejando Australia como 2 años a no sé dónde, ¿cachai? It's snowing. Hashtag feeling blessed. Hashtag so thankful. Hashtag fairy tale. Hashtag love winter. Entonces necesito gente como que por un lado se empape de cómo son otros países, cómo son otras culturas, ¿cachai? Que venga con ese chip, pero también necesito gente que se siente a trabajar, ¿cachai? Como por la ley, por una regulación mejor, por abrir un bar nuevo, ¿cachai? Entonces, como que necesito a alguien también serio que le guste trabajar y que no ande viajando por el mundo, ¿cachai? Hey guys, you want to know what's so great about being a YouTuber? Are you adept at Excel? No. Yo creo como que ese mix puede ser muy bueno, ¿cachai? Cada vez tener más acceso a distinta información, que tengamos esta mente abierta, pero también que tengamos la oportunidad de generar también negocios más autosustentables y negocios en el fondo mucho más comunitarios, donde el rollo no sea como hacerme millonario, sino tener en el fondo puedo tener un bar, ¿cachai? Que me dé para vivir, obvio, pero que también se enfoque en esta mirada, no solo para mí, sino para la comunidad o para este público que yo quiero como convocar, que ahí va, ¿cachai? Como el hecho de generar contenido distinto y el hecho también de ponerse quizás en lugares tradicionales, pero con este nuevo punto de vista, ¿cachai? Exacto. Oye, Cote, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy Muchas gracias día. a ti. Es demasiado interesante escucharte hablar, es como que uno se queda con muchas ideas en la cabeza y yo creo que la conclusión o el gran mensaje que nosotros queremos dar primero es como conocer nuestra historia, como investigar y pensar que todo lo que nosotros vayamos haciendo no solo tiene que ver con uno mismo, sino que tiene que ver con generaciones pasadas y con generaciones futuras, que todo lo que estamos viviendo hoy día es gracias a la lucha, a la valentía, a los sueños de otros que estuvieron ahí alivianando, construyendo, pavimentando, sembrando, como ustedes quieran llamarlo, y que es importante no desconocerlo y reconocerlo, sí, celebrarlo y nada, sentirse orgulloso de estar aquí haciendo la resistencia histórica. Porque no es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, no es fácil, pero se siente muy bien, se siente muy bien. Sí, y es muy lindo también como vincularse en comunidad, que en una sociedad como que te lleva al otro lado. Así que muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, AHF Chile, y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @AHF Chile. Gracias por acompañarnos en este capítulo y nos vemos en el próximo.